¿Por qué el gobierno de Daniel Noboa está condenado al fracaso? El gobierno de Daniel Noboa está condenado al fracaso porque Daniel Noboa es un terrateniente, es un agroexportador, es pro norteamericano, estudiado en Harvard, favorece a los intereses de los Estados Unidos, es demasiado joven, no tiene conciencia de lo que es Ecuador, de la realidad de Ecuador. Estudió en Estados Unidos, vivió en una mansión, en un barrio rico, en una zona rica, sin contacto real con la población. El hecho de ser un multimillonario es ya de por sí el primer problema que enfrenta. Multimillonario es muy bueno para ganar las elecciones en un país donde las elecciones ahora se compran, como es Ecuador y como también lo es Estados Unidos. En Estados Unidos las elecciones se compran. Entonces, con estos antecedentes, la posibilidad de que Daniel Noboa gobierne sabiamente es muy remota, pero además porque se enfrenta a la peor situación imaginable a la que puede llegar un país latinoamericano. Primero, este país está dolarizado y al estar dolarizado, él no puede bajar los salarios, tampoco puede bajar el precio de los bienes de consumo y de los bienes de producción, tampoco puede conseguir que la población acepte, como lo hacía antes, un nuevo salario seguido de una devaluación monetaria. Entonces, la gente veía que su salario no resultaba, no puede fabricar dinero. Ahora tiene que encontrar dólares, sea prestado, sea lo que sea, pero tiene que encontrar dólares. Ya no puede fabricar dinero sin fondo, sin respaldo, como lo hacían los gobiernos anteriores. Esto hace que Daniel Noboa, que está más preocupado por el fashion de su mujer, que está más preocupado por verse bonito, por verse atractivo, por verse joven, que por resolver los problemas de la violencia generada por el narcotráfico. El narcotráfico es lo que le trajo al gobierno, lo que le llevó al poder. Su promesa de que va a derrotar a los narcotraficantes. Y eso es, va a continuar la denominada guerra al narcotráfico, que ya Estados Unidos la lleva perdiendo desde el año 1974. El próximo año, en el 2024, Estados Unidos habrá cumplido 50 años en esta guerra al narcotráfico, que la ha perdido ya en Afganistán, la ha perdido en Colombia, la está perdiendo en México y ahora está a punto de perderla en Ecuador. También la está perdiendo en Brasil, en Paraguay. Entonces, este millonario se enfrenta a otro hecho real. Está rodeado de gente corrupta, de gente que quiere ser de la noche a la mañana rico, que tienen la obsesión del enriquecimiento rápido,
Y para eso, ya no solo se trata de apropiarse de las empresas públicas, como lo hizo el presidente Guillermo Lasso, y a través de las empresas públicas sacar partido, y terminó llenando a las empresas públicas de corrupción. Tampoco lo puede hacer con las compras públicas, como lo hizo Lenín Moreno durante la pandemia. Las obras y compras públicas. Ahora se trata de hacer acuerdos comerciales que le permitan a él y a su empresa y a las empresas bananeras de camarón, de pescado, sobreexplotar al Ecuador. En esta semana que ha pasado, precisamente, las organizaciones protectoras del océano le han dicho a Ecuador que ya no puede seguir esta abusiva pesca del tiburón. Pero además, Estados Unidos ha declarado zona de intervención a Galápagos de 200.000 kilómetros cuadrados para evitar la invasión de las flotas chinas de pesca. Pero a su vez, el Ecuador ya no le vende a Rusia, que era uno de los mayores compradores de banano, sino el mayor comprador que tenía en Europa. Ahora lo es Alemania. Trata de proveerle a Ucrania, pero está pobre. El banano es un lujo. Y entonces, los barcos bananeros se han convertido en la principal vía para enviar cocaína. Es la primera vez en la historia que una empresa que está complicada porque sus barcos, sus cargamentos y todo se han convertido en el principal vehículo de exportación de cocaína a Europa, y eso es un juego de miles de millones de dólares, logra colocar a un presidente en Ecuador. El narcotráfico, que ahora ha contaminado a las empresas bananeras de Ecuador, ha logrado poner presidente en este país. Es el primer presidente puesto por empresas que transportan cocaína en el banano. Increíble, pero es cierto. Entonces, la violencia, el narcotráfico, la corrupción y esa locura del enriquecimiento rápido que viven los ecuatorianos, que quieren salir de la pobreza como dé lugar y se van en olas migratorias a los Estados Unidos porque sueñan que en Estados Unidos con solo cruzar la frontera ya son ricos. Eso ya es una tragedia. ¿Cuáles son los adversarios que van a ganar, a los que les va a abrir el terreno? Porque no había mejor cosa que le podía pasar a Rafael Correa que haber perdido las elecciones. Si ganaba las elecciones se hacía cargo de un país que estaba en las peores condiciones posibles para que un presidente pudiera tener éxito. La única fórmula de que ese país pueda sobrevivir es si logra que el narcotráfico deje de ser la principal fuente de ingreso de los ecuatorianos. Si logra que el narcotráfico deje de ser la principal fuente de ingreso de los ecuatorianos, la fuente principal de dólares en este país,
Un país que no tiene moneda propia, sino que tiene que traer dólares. Y si no llegan esos dólares, que llegan con el narcotráfico, con el narcolavado, no puede subsistir. Entonces, las condiciones no podían ser peores para ser presidente. Y, gracias al cielo, no ganó Luisa González. Si Luisa González ganaba, Rafael Correa se enfrentaba, junto con todos los correístas, al hecho de que se hubiera dicho: ustedes fueron un gran gobierno en tiempo de bonanza petrolera y un muy mal gobierno en tiempo de bonanza del narcotráfico. Hoy, gracias a que no está en sus manos el poder, Luisa González, que es una mujer que ha sido una madre soltera, una mujer estudiosa, una mujer tenaz y sobre todo una persona leal, la antítesis de Lenín Moreno, el hipócrita colono serrano amazónico, discapacitado, pero con la capacidad extraordinaria de traicionar y mentir, de ser desleal, la antítesis de ella, una persona costeña, leal, franca, sana, bonita, inteligente, autosuficiente, no inválida, estudiosa, no bachiller, ni licenciada, ni licenciado como el señor, pero licenciado en, que nadie sabe cómo llegó a ser licenciado en la Universidad Central de Lenín Moreno. ¿Qué es lo que ella le favorece para volver a ser candidata y ganar las próximas elecciones, que apenas le falta 1 año y medio? La multiplicación de la pobreza en el Ecuador y la gran ola migratoria. La ola migratoria, este salir de los ecuatorianos afuera para darse cuenta desde afuera de cuáles han sido los verdaderos verdugos de este país. Entonces, es lo que le hace a ella la próxima triunfadora en las elecciones. Pero este triunfo de las elecciones se producirá gracias a que Jorge Glass, junto con Rafael Correa, es el hombre mártir, es la víctima, ha sido la víctima del gobierno de Lenín Moreno, ha sido la víctima del gobierno de Guillermo Lasso, y ahora todavía sigue siendo la víctima del gobierno de Daniel Noboa. El ser la víctima después de haber sido vicepresidente de Rafael Correa, pero un vicepresidente totalmente exitoso, porque era un ingeniero constructor que construyó las centrales hidroeléctricas. Y justamente al empezar este fenómeno, este momento crítico, a la tragedia del narcotráfico, a la tragedia de la violencia, a la tragedia de la migración y de la pobreza que absorben a Ecuador, se le suma la tragedia de la falta de energía eléctrica, del fenómeno del Niño, que en la costa produce inundaciones y destrucción de las vías que fueron construidas por Rafael Correa, por su ministra de Obras Públicas, que ahora está prófuga en Argentina, y las centrales hidroeléctricas que no se les dio mantenimiento, que no se los pudo conservar, y que fueron construidas expresamente por el vicepresidente, por Jorge Glass. Él estuvo ya al frente de lo que era el cambio de la matriz energética en el Ecuador,
adelantándonos